Bueno, a modo de intro, teniendo en cuenta que ya con la clase de hoy cerramos el bloque de procedimiento y las dos clases siguientes va a haber un docente invitado, el doctor Bordagorri, con el que van a ver proceso administrativo, el último bloque de contenido dividido en dos clases y después ya cerramos el curso. Eh, Me gustaría hacer un repaso de esas fechas, así ustedes ya las tienen presentes y obviamente si hay alguna duda o una consulta con respecto a eso, la charlamos ahora y nos concentramos en lo que queda y en las dos. Así, haberlos zanjado todas las cuestiones más administrativas. Habíamos eh, finalmente, como les decía, hoy cerramos procedimiento. Las dos clases que siguen van a proceso. Eso es el 11 y el 18 de junio. Esperen que acepto unos compañeros. El segundo parcial se va a llevar adelante el 25 de junio. Después el recuperatorio el 2 la semana que sigue. Y el, el miércoles de la semana siguiente tenemos feriado, el 9 de julio. Y en el caso de que sea necesario para alguno acceder a la instancia de coloquio, eso se va a llevar adelante el 16 de julio. Y en esa semana hay que subir las notas, completar las actas y subir las notas, así que va a ser la última semana oficial de cursada, entre comillas. Quienes hayan promocionado ya a esa altura, bueno, ya, ya habrán cerrado la materia. Em, Repasemos rápidamente cuestiones metodológicas que básicamente son las mismas de la primera evaluación y ya la hemos charlado. Va a ser la segunda evaluación también por el campus, un esquema similar a la de la primera.
van a predominar las consignas cerradas, esto es multiple choice o verdadero o falso. Tal vez haya alguna pregunta abierta, digamos, donde ustedes tengan la oportunidad de desarrollar alguna cuestión. No lo definimos todavía. Cuando dimos el examen lo haremos. Probablemente, teniendo en cuenta las estadísticas y algunas cuestiones que charlamos luego de la primera evaluación, acortemos un poquitito el tiempo de resolución porque, nada, de la experiencia que ustedes mismos nos han comentado y de los datos que arrojó el campus, están súper sobrados de tiempo. En general lo han cerrado en... El promedio es más o menos de 20 minutos. Así que, nada, yo me imagino algo como que les quede disponible el cuestionario una vez abierto entre media hora y 40 minutos por ahí. Y después la ventana para abrirlo, como siempre, dejamos 2 o 3 horas para que ustedes se acomoden con la base del horario de cursada y por ahí una horita más. Tema calificaciones. Como ustedes saben, el régimen de promoción precisa un promedio 6, o sea, entre las dos evaluaciones, habiendo estando las dos evaluaciones en su etapa original o en sus recuperatorios, habiendo dado a la instancia cuando eran calificados, no ha sucedido en el primer parcial, pero en el caso de que el segundo suceda, debajo de 4 van directamente a la instancia de coloquio. Eh, bueno, quienes en esta segunda evaluación se saquen entre 4 y 5 tienen la etapa para recuperar y obviamente va a la mejor de esas dos notas. Siempre, esto es una aclaración, creo que le debo la respuesta al correo que una compañera me mandó. La instancia de recuperatorio es para quienes se hayan sacado 4 o 5. No es una instancia de mejorar nota per se. No sé, sacaron un 9 y quieren un 10. No es su función. Es solamente para quienes se encuentren en el 4 y el 5. Quienes se hayan sacado menos de 4, no ha sucedido hasta ahora, van directo a coloquio. Quienes hayan aprobado, aprobaron. eh, y ya cerraron esa instancia. Em, Metodología del coloquio. En el caso de darse, normalmente en instancias anteriores, en alguna otra corte de la licenciatura, en la facultad también se hace oral. Bueno, en este caso vamos a mantener la habilidad, pero sí seguramente sea oral porque sus propias características implican una evaluación que es un poco transversal a toda la materia. Es la función que tiene el coloquio, es como si fuera un examen final. Más allá de que normalmente, teniendo en cuenta que transitamos toda una cursada, no es como rendir libre, abordamos en primer lugar los temas en los que han estado flojos en la cursada, de acuerdo a las distintas evaluaciones. Se puede también plantear el preparar un tema para arrancarlo. Yo les propongo que tal vez luego de las evaluaciones originales y recuperatorias de finales de junio, principios de julio. Si hay alguno que llegue a esa instancia, en ese lapso, tal vez, no sé, tengamos un Zoom o vía campus, terminemos de cerrar las características de cómo va a ser la metodología del coloquio. Mi sugerencia, con las pautas originales, la materia, el coloquio de alguna manera es una última instancia para no perder la cursada, pero bueno, ojalá no sea necesario. Llegado el caso, si alguien tiene que acceder a eso, terminamos de cerrar temas metodológicos con estas pautas generales que le estoy dando.
los terminamos de cerrar después de que entreguemos esa segunda nota. ¿Alguna duda, consulta con respecto a este tema más de organización o administrativo? Profe, buenas tardes. Sí, decime, Sabrina. Consulta, ¿se puede saber cuántas preguntas son? Sobre todo por cómo va a bajar el tiempo y si hay preguntas a desarrollar, no es lo mismo una hora que No, media. sí, no, lo entiendo. En general, todas esas cuestiones las tenemos en cuenta al momento de diagramar el examen. Si agregamos preguntas a desarrollar, tendremos en cuenta eso para el tiempo y tal vez trabajemos en otras consignas con graduando dificultad. Eh, lo mismo en general con la cantidad. A priori, con lo que hablamos es tal vez mantener las 10 consignas, tal vez eso, no juguemos tanto con el tiempo y agreguemos algunas consignas más, pero sepan que son cuestiones que tenemos en cuenta y al momento, obviamente, del redondeo, entre comillas, de las características, siempre ampliamos para que sea algo razonable. De hecho, en la primera instancia lo que pasó es que redondeamos muy para arriba para que queden sobrados. Pero no es una cuestión con la que jugamos, digamos. Obviamente, si la metodología y las características de las consignas permiten un trabajo más expeditivo, por eso lo estamos ajustando. Y en el caso del desarrollo también dependerá del tiempo que tengan. No pretenderemos, si hay una o dos consignas de desarrollo, que en media hora, 40 minutos escriban un tratado. Va a ser una cuestión acorde al tiempo que tengan disponible. Bien, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿La corrección va a ser automática o como la vez pasada que demoró un par de días? Normalmente, 48 horas más adelante que lleven adelante el parcial, deberían tener. En el caso de que no se liberen, nos escriben y nada, nos fijamos en el campus qué pasó. Pero la idea es que tengan 1 o 2 días, 2 días en general para que se liberen los resultados. Listo, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Susana, ¿cómo estás? Todo bien. En cuanto a las notas del primer parcial, o no sé manejar el campus o no están cargadas, pero no las encuentro. Recibí algunos mensajes respecto a ese tema luego que cerramos la otra clase. No los contesté, directamente fui y abrí dentro de los distintos parámetros que tienen las consignas, en lo más amplio que se puede mostrar, deberían poder verlas. Igual, coméntenme algún otro compañero si tuvo la misma dificultad. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingre- profe? Disculpe que lo interrumpo. sí, Eh, Figuran en las solapas de arriba, Susana, a la Sí, derecha, en donde dice calificación, ahí figura las notas. el parcial de notas. Sí, sí. Ahora yo después mando una captura, si querés, No, algunos... no te agradezco, no te hagas, sé dónde están, te re agradezco. Yo buscaba en el mensajito que había mandado el profe y me dirigía a otro No, lado. Y no. había Ah, Dale, arriba, arriba. dale, te agradezco. No, no, de perfecto. nada. Gracias, chicos. Sí, están, creo que inclusive en calificaciones, que es más o menos la vista que tenemos nosotros también, también se puede ingresar por la consigna directamente, tengo entendido. Pero bueno, cualquiera, si hay alguna dificultad al respecto de eso, eh, también me avisan y en todo caso también se las puedo buscar yo y se las paso directamente No, a no, cada uno de a ustedes. ver, lo había buscado en calificaciones, no aparecía, después creo que mandaste un mail a cátedras, estaban las notas y me redirigí a otro lado.
No volví Ok. a consultar en calificaciones. Ah, bien. Bueno, cualquier cosa igual, nada, me avisa Susana. O cualquier otro Dale, compañero que necesite, me escribe. dale, te agradezco. ¿Algún otro, alguna otra duda, comentario? Una consulta, profesor. En Sí, caso que decime, se Gustavo. apruebe el segundo parcial el 25 de junio, ¿no? Que tendremos la Sí, nota el 27 por ahí. sí. ¿Nos tenemos que conectar nuevamente después o solamente No, lo que tienen que recuperar y o el coloquio? no, porque las instancias que quedan después son evaluatorias, primero para, bueno, el RECU y después el coloquio, para quienes los necesiten. No va a haber más contenido nuevo, digamos. Son solamente clases de evaluación. Así que quien reciba esa nota y con ella promediada con las anteriores llegue al estándar de promoción, que es 6 o más, obviamente, ya está, ya cerró el curso. Seguramente hagamos luego algún mensaje general donde con alguna indicación o las notas finales o cuando estén disponibles las notas finales cuando las hayamos subido al acta. Listo, gracias. Bien, si salvo que haya alguna otra duda. Largamos con la clase de hoy. Como les había adelantado, es la segunda clase relativa a procedimiento. Cerramos el bloque de procedimiento con esta clase y queda solamente la unidad, también dividida en dos clases relativa al derecho procesal administrativo o al proceso administrativo. Mientras la clase pasada nos referimos sobre todo a cuestiones más generales, intentando conceptualizar a grandes rasgos cuáles son los elementos característicos del procedimiento. Hicimos alguna referencia a sus funciones eh, y finalmente cerramos desarrollando los principios generales que le dan un poco el contorno al instituto. En la clase de hoy vamos a intentar desarrollar algunos de los hitos más relevantes, las cuestiones más importantes relacionadas con el trámite del procedimiento, digamos. Algunas cuestiones puntuales relacionadas justamente con, retomando el concepto que habíamos charlado en la clase anterior, se relacionan con estas etapas o pasos o el trámite, las intervenciones de determinados órganos o áreas que producen determinada documentación, la participación también de los particulares, que se va sucediendo y finaliza con la toma de decisión por, de una decisión por parte de la autoridad administrativa. Y vamos a cerrar con una, un breve abordaje de la cuestión relativa a cursos administrativos. El medio tal vez más importante y más extendido para la impugnación por parte de los particulares de aquellas decisiones administrativas que entienden perjudican sus derechos o intereses. Bueno, para ello, primera aclaración, pero muy similar a la que vimos en clases anteriores para sus temas respectivos. Tienen la bibliografía o material complementario en el campus. Si no recuerdo mal, para este tema hay un texto del doctor Gordillo relativo a procedimiento. Hay clases desgrabadas del titular de la Cátedra 1 de Derecho Administrativo 2, la carrera de abogacía en nuestra facultad, el doctor Carlos Vallefín, que desarrolla de forma muy precisa y muy clara las cuestiones principales del procedimiento. Y creo que también tenemos la normativa aplicable de la que habíamos charlado la clase anterior.
tal vez para que hagan alguna búsqueda específica de cómo se manifiesta normativamente algún tema en particular. Ya lo charlamos, que la idea es que ustedes se lleven de estas clases es una noción general de cómo funcionan cada uno de estos institutos. No estamos buscando cuestiones súper detalladas respecto a plazos o trámites, sino una idea del funcionamiento general. Pero bueno, si tuvieran que ir a reforzar cómo le recepta la norma alguna cuestión particular, tienen la norma de procedimiento bonaerense y para algunas cuestiones que fuimos nombrando en clases anteriores, también tienen la norma federal, sobre todo por algunas las cuestiones que desarrolla de forma un poco más concentrada, clara, didáctica, se podría decir. Profe, disculpe que lo interrumpo. Sí, Leonardo, En decime. cuanto al material que está hablando, sí lo reconozco en cátedras virtuales. Lo que no he visto son clases grabadas, ¿eh? Ah, está bien. Nosotros le decimos clases desgrabadas, todos los artículos que ahí figuran como fragmentos del derecho Ah, son, desgrabadas, dijo, claro, perdón, escuché mal. exacto. Sí, por ahí yo Perfecto. me expresé mal. Son clases, en realidad son textos que originalmente son clases desgrabadas del titular de cátedra, que luego han ido modificándose y de alguna manera adecuándose en un formato más parecido a un artículo o una presentación escrita, pero su origen es ser una clase grabada. Ustedes lo van a ver como un texto más. Si quisieran Perfecto, también, gracias. Gracias. no, está bien. Aprovecho que estamos charlando de estos artículos de fragmentos, más allá de que nosotros desde el cuerpo docente separamos puntualmente aquellos que nos parecían útiles para los temas que venimos dando en las distintas clases. Tengan en cuenta que cada uno de esos PDFs surge de la web que tiene la Cátedra 1, que lleva adelante el doctor titular, el profesor Vallefín. Eh, si quisieran revisar alguna cuestión, entendiendo que pueden encontrar más material para profundizar algunos temas, nada, se los recomiendo. Es un portal muy, muy, muy completo y que justamente tiene un trabajo dedicado a también facilitar el acceso a un montón de fuentes. Eh, Ese es el otro material que también tienen disponible hoy y que ahora recuerdo, es justamente teniendo en cuenta el último tema que vamos a charlar en la clase de hoy, que es recursos administrativos. Tienen disponible un cuadro que esquematiza cada uno de los recursos disponibles en la ley de procedimiento bonaerense, buscando o sea, analizándoselos a partir de determinadas características y comparándolos, buscando facilitar un poco el acceso, a veces leyéndolos de forma medio seguida normativa es un poco confuso. Y acá, bueno, se busca justamente encontrar puntos de contacto y de diferenciación para que les sea más sencillo acceder a ellos y los puedan diferenciar de forma más. Así que también les recomiendo mucho que trabajen con ese esquema, apoyen el trabajo de las fuentes, de la doctrina, de los textos y de la norma con esta herramienta que nada, les va a servir. Y ya adelanto, lo vamos a cerrar en el final de la clase, pero bueno, hay una batería bastante amplia de recursos administrativos que se pueden interponer para cuando se pretende impugnar un acto administrativo. Nosotros vamos a evaluar en particular dos o tres que son los más importantes y que, bueno, tienen características o responden a situaciones diferentes para que ustedes conozcan, si se quiere, a grandes rasgos cómo funcionan. Después lo van a ver en el cuadro, hay varios más. Eh,
Obviamente, si los conocen mejor, pero mínimo se tienen que llevar la estructura y el funcionamiento de los más relevantes. Bueno, larguemos con algunos de estos hitos que les comentaba, perdón, van a formar parte de la clase de hoy y que tienen que ver un poco con las acciones o los elementos más importantes al momento, o con cuestiones que se pueden llegar a topar al momento de analizar el trámite puntual de algún procedimiento administrativo. En primer lugar, perdón, en primer lugar, la primera cuestión que tenemos o de la que vamos a charlar, que vamos a analizar, se encuentra relacionada con cuál es el receptor de todas las actividades, la documentación, las intervenciones que se van a ir llevando a cabo en el procedimiento. De alguna manera, cómo se manifiestan en el mundo y se exteriorizan. Y esto es tan simple como charlar del expediente administrativo, como el contenedor que de forma ordenada eh, aglutina, unifica toda la vida de un procedimiento o un trámite administrativo. Parece una cuestión menor, como súper, como que se da por sentado, sobre todo para quienes trabajan desde alguna vinculación con el quehacer administrativo. Es medio básico el tema de trabajar con expedientes, pero eh, tal vez para los que no, hay que hacer hincapié en justamente su función, porque el expediente como la manifestación exterior de toda la vida del trámite, va a ser la primera fuente que va a utilizar alguien externo al mismo y que quiera conocer efectivamente qué sucedió en el procedimiento. El caso más claro es, lo van a ver en las clases que siguen, si por alguna cuestión controvertida el trámite pasa de sede administrativa a sede judicial. Lo primero a lo que va a acceder el juez para intentar conocer qué ha sucedido en ese procedimiento es al expediente. Expediente que puede ser defectuoso, pueden haberse omitido cuestiones que debieron haber sido incluidas, eh, puede tener miles de... No digo que eso hace plena prueba de hecho es una de las cuestiones que se discute, que hace plena prueba de la vida de ese trámite, pero sí es la fuente de información y de prueba primigenia. Y por eso hay una obligación clara en general y manifiesta, expresa, digamos, seguramente encuentran alguna norma en todas las leyes de procedimiento que aclara que todas las actividades que se dan en en un procedimiento administrativo, documentos, informes, intervención de los particulares, todo lo que produzca la autoridad debe ir en el expediente. Dos cuestiones a tener en cuenta respecto a esta figura, ya les digo, tan relevante para el procedimiento y a veces un poco pasada por alto. Primero, cómo cambió ya hace algunos años, pero en relación a lo que es el ejercicio de la función administrativa, no hace tantos, digamos, pensemos que en provincia no deben ser no llega a los 10 años y Nación anda por ahí, que es cómo desde la gestión operativa ha irrumpido el uso de los expedientes electrónicos o el expediente digital y cómo eso modificó un poco sobre todo los quehaceres o la manera de trabajar de los distintos operadores, digamos, ¿no? Agentes, trabajadores, funcionarios, autoridades.
todos ni hablar también particulares o administrados externos a la administración, se vinculan diferente con el trámite a través de la implementación de los expedientes electrónicos. La verdad es que, más allá de que eso puede implicar en el día a día algunas modificaciones, una, les adelanto, una muy tonta, digamos, todo el proceso de despapelización que estamos teniendo en los organismos públicos, algunos lo han llegado a implementar en un 100%, otros están en proceso, donde una visión tradicional de lo que era una oficina administrativa era bibliotecas y bibliotecas de cuerpos de expedientes y carpetas, y ahora trabajamos en nada, áreas más parecidas a un conjunto de computadoras y donde no vuela un papel. Em, pero desde el punto conceptual, la verdad, por eso em, algunas normas de procedimiento solamente tuvieron que tener algunas mínimas adaptaciones. Es que desde el punto de vista conceptual, más teórico y de fondo, no hay grandes cambios. Sí, por eso se ha implementado y se ha pretendido trabajar fuertemente en eh, al menos mantener o superar estándares de seguridad jurídica. Hay un fuerte trabajo que fue necesario, no podría haber sido posible sin su implementación, que se trabaje con expediente electrónico, las cuestiones relativas a firmas electrónicas y firmas digitales. Seguramente en una organización pienso en organismos bonaerenses que tal vez tienen sedes durante a través del vasto territorio de la provincia, ni hablar en el caso de la nación, tal vez se agilizó todo lo relativo a el tráfico de esa documentación. Ya con 2 clics podés tener un expediente con todos estos estándares de los que estamos hablando, de una punta a otra del país, cuando hace unos años tal vez tenían que transportarse de forma física. Entonces, en ese sentido, hay ciertas ventajas o cambios, eh, pero que sobre todo tienen que ver con cuestiones instrumentales. La realidad es que el fondo de la cuestión sigue bastante similar. Sí, cuestiones que también venimos hablando cuando hablamos de compras, hay mayor facilidad para el acceso a cierta información, hay expedientes que directamente tramitan online, o sea, ni siquiera es necesario acceder de forma específica. Ustedes por el simple ingreso a la web ya se encuentra disponible. Piensen que eso con expedientes papel sucedía, pero ya de por sí implicaba un accionar de digitalizar documentación y eso era un paso instrumental bastante dificultoso. Así que bueno, eso es uno de los signos de época, digamos, respecto a, sobre todo a lo que es el trámite de esta documentación. La otra cuestión relevante respecto al expediente administrativo, desde el punto de vista jurídico, se relaciona con el alcance de su valor probatorio. Algo dijimos a la pasada, sobre todo, ya como el medio de prueba, digamos, principal, si uno viene a analizar en algún punto ese trámite. Damos el ejemplo de un juez que, no sé, tiene que dictar una cautelar. Bueno, lo primero que pide es el expediente para conocer la cuestión, más allá de lo que después manifiesta en cada una de las partes, ¿no? La administración y el particular. Pero lo que se ha discutido desde la doctrina y desde la jurisprudencia es, sepan que depende qué tipo de instrumento nos encontremos delante, hay distintas categorías que establece el derecho, será más fácil o más complejo el trámite de tachar de falso o cuestionar ese medio de prueba. Hay documentos comunes que con otro documento que establezca lo contrario, con prueba en contrario en igualdad de condiciones, bueno, se lo puede contrariar.
pero hay algunos a los que la norma le otorga como principal característica y efecto el hecho de que justamente tengan algunos procedimientos calificados para ser tachados de falso. Los invito a que rápidamente, en algún momento, accedan al Código Civil y Comercial, en su artículo 979, tienen una enumeración de los instrumentos públicos, una figura estrictamente del derecho privado, que, bueno, es utilizada también en otras ramas. Y ahí seguramente van a encontrar en esa enumeración algunos instrumentos que ustedes ya conocen. El más fácil y que seguramente han tenido que trabajar con alguno, acceder a alguno para alguna cuestión puntual, son las escrituras públicas. Generarlos implica algún trámite en cuestiones formales, intervención de algunas figuras particulares, como es el escribano, y luego contrariar su contenido o quienes intervinieron, etcétera. Bueno, justamente lo que hace es, el derecho es, me salía blindarlo, no es blindarlo exactamente, es generar un trámite más complejo para contrariar su contenido. Por eso algunos negocios jurídicos a los que se quiere dar cierta seguridad precisan de ese tipo de requisitos. El más claro es un negocio sobre bienes inmuebles, ¿no? Bueno, perdón. Em, el caso del expediente administrativo estuvo discutido hasta cierto punto por la doctrina y la jurisprudencia y ya es pacífica el criterio de la Corte, que entiende que no es un instrumento público el documento, perdón, el expediente, así que puede ser cuestionado por cualquier medio de prueba. Piensen que ustedes particulares, si hubiera algún documento que está incluido en el expediente, puede ser un instrumento público. Si uno agrega una escritura traslativa de dominio en un expediente, no deja de ser una escritura pública, pero no cobra esa naturaleza por ser incluida en el expediente. Ya lo era desde antes. Si un documento es, no sé, un acto administrativo, bueno, si había alguna cuestión que se cita en sus considerandos que el particular entiende que es en otro sentido, deberá probarlo. Y ahí corren las, eh, las pautas del derecho en general, particularmente el derecho privado, que es el que alega prueba. Si uno sostiene determinada manifestación en cierto sentido, tiene que probar en consecuencia que eso sucede, ha sucedido en la realidad por, bueno, distintos medios. Hay distintos medios de prueba. Bueno, me está quedando menos de un minuto. Si les parece, cerramos con la referencia al expediente y en 7:05, más o menos, en 15, continuamos con la clase. Ok, buenísimo. Listo, Bueno, profe. profe, genial. ¿ok? Ok, profe.
Bueno, continuamos. Habíamos cerrado el bloque anterior hablando del expediente administrativo como uno de los elementos relevantes al momento de charlar del trámite del procedimiento. Una segunda cuestión, también de las principales, tiene que ver con las formalidades eh, de las presentaciones que hacen los particulares. La pueden encontrar el tema también como las formalidades de los escritos. Esto quiere decir qué tipos de requisitos se van a solicitar para las distintas intervenciones que tengan administrados, particulares o individuos, sobre todo a la luz principalmente de uno de los principios que vimos en la clase pasada, que es el formalismo moderado. Aclaramos en su momento que el alcance del formalismo moderado o el informalismo a favor del administrado no implicaba que el individuo al momento de participar en un procedimiento no tenía que cumplir ninguna formalidad. No es que se presenta en un organismo y a viva voz realiza alguna solicitud o una petición y ya eso es suficiente. Sino el alcance del principio se relacionaba más con la posibilidad de, ante algunos defectos formales en cuestiones no esenciales y que pudieran ser subsanados con posterioridad, bueno, de alguna manera tutelar la situación del administrado, que no tiene patrocinio letrado obligatorio, como si es necesario tal vez en el proceso judicial, y acompañar de alguna manera esa situación. Perdón. Bueno. Entonces, al momento de analizar este punto, capítulo que seguramente en cualquier ley de procedimiento administrativo que accedan van a encontrar, hacer el análisis con el prisma, con la visión del formalismo moderado y de ese principio, pensando en algunos ejemplos en cómo se manifiesta en cláusulas específicas o en situaciones concretas. Recuerdan, sobre todo teniendo en cuenta que es un tema de recursos, también que es algo relativo a esta clase, la cuestión en relación a su calificación, digamos, un recurso mal calificado, de todas maneras, o sea, mal denominado, o sea, presento un recurso y lo nombro mal, puede tramitar de todas maneras, la administración se encarga de reconducirlo, lo mismo aquellos que sean presentados en una mesa de entrada errónea. Y siempre recuerden, como caso contrario, como un ejemplo clarísimo de lo que es un defecto sobre un elemento esencial y por ende no aplica el principio que estamos trayendo. eh, Cuestiones de plazos, digamos, presentaciones extemporáneas. Ahí nuevamente traigo lo que charlamos la clase pasada, que tienen que trabajar con el material, la figura de la denuncia de ilegitimidad. Bueno, entonces en relación a las formalidades, el análisis con respecto desde la visión del formalismo moderado y después algunos requisitos mínimos que se van a pedir y muy básicos. Por ejemplo, la presentación sea realizada por escrito, que la presentación sea realizada en idioma castellano, es una cuestión que se suele pedir en las leyes de procedimiento. Eh, que se determine la identidad de quien está realizando la petición o está haciendo la presentación. Y sería ideal que pueda extraerse de esa presentación una sucinta, breve descripción de los hechos y que quede bien determinada y definida cuál es la petición, digamos, qué es lo que se está solicitando. No sé, teniendo en cuenta que
de forma errónea se me pasó como ausente determinados días de trabajo y por ende está tramitando una sanción, bueno, aporto alguna prueba para determinar o que estuve presente o que los ausentes estuvieron justificados, solicito que se rectifique esa situación. Lo que tienen que tener en cuenta al respecto a este tema y que es lo más relevante, muchas veces ese tipo de presentaciones se realizan ya sea porque el administrado efectivamente tiene o conocimiento jurídico o alguien que lo ayuda o tiene un abogado para la cuestión. Muchas veces se ven en esas presentaciones en procedimientos administrativos que tienen la estructura clásica de una demanda. Uno la ve y parece, viste, sumario, acreditación de personería, descripción de los hechos. Bueno, no es necesario. Obviamente no sobra, nunca podría ser rechazado por esa cuestión, pero justamente lo que viene a atender la normativa del procedimiento es a que establecer que eso no son requisitos de admisibilidad. Charlamos en la clase anterior, eh, inclusive el alcance que tiene el principio que puede llegar a considerar como la interposición de un recurso que luego deberá ser ampliado en sus fundamentos, una mera notificación en disconformidad, como entendiendo que es una manifestación clara de la voluntad bueno, del notificado en ese caso. Así que nada, siempre al momento de analizar estos temas, háganlo desde esa óptica. Tercer elemento clave para el trámite de los procedimientos administrativos, los sujetos que intervienen. Estos son las partes, digamos. Más allá de que, sobre todo en las clases iniciales, cuando hablamos de acto administrativo y de reglamento, vimos algunos ejemplos, bueno, también de contratos de intervenciones plurales, digamos, actos que tienen efectos sobre varias personas o varias personas o individuos o particulares que tramitan algún tipo de procedimiento. Trabajamos el esquema del uno a uno, digamos, entre la administración y un particular, porque es más fácil de graficar también la situación. Así que básicamente en un procedimiento administrativo, en este esquema que estamos charlando, va a haber dos partes. Uno es el Estado o la administración. Eso es eh, casi esencial para entender que estamos en un procedimiento de estas características. Y bueno, y del otro lado habrá un particular. Nos interesa analizar, al momento de charlar sobre el trámite del procedimiento, si esos sujetos tienen aptitud para participar en ese tipo de procedimientos. Y de ahí surgen dos conceptos jurídicos diferentes para cada uno de estos sujetos. El relativo a la administración o al Estado ya lo charlamos, lo vimos en la clase pasada cuando hablamos del principio de legalidad. Lo vimos en las primeras clases cuando hablamos de los requisitos o los elementos del acto administrativo. Estamos hablando de la competencia. Esa es la aptitud de obrar de la administración ante un procedimiento determinado. Como bien recordarán, hay algunos parámetros para establecer si un órgano es competente o no, cuestiones de jurisdicción, de la materia, es decir, del tema que se están tratando, etcétera. Y después está otro tema relevante al respecto perdón, otro tema relevante al respecto es lo relativo a la obligación que tiene de actuar, o sea, la competencia siempre es obligatoria para el funcionario y para la administración. Y por otro lado se encuentra fuertemente limitada y fundamentada en el ordenamiento. Eso recuerdan,
por aplicación del principio de juridicidad o de legalidad objetiva. El principio que determina el accionar estatal no es de libertad como para los individuos, sino que es mucho más restringido y está determinado por estas competencias, ya sean expresas o que se encuentren razonablemente implícitas. Eso es, de esta manera, la medida en la que establecemos si la administración puede ser parte y qué administración puede ser parte de determinado procedimiento o no. Va a surgir de las normas de forma más o menos expresa. Para los particulares es diferente. Y acá tomamos o sea, nosotros desde el derecho público, desde el derecho administrativo, como en otro montón de temas, nos valemos de conceptos del derecho privado, pues son cuestiones que como el derecho civil, como derecho en algunas cuestiones considerado como derecho general, bueno, son los que determinan algunas de las particularidades de la persona física o de las personas jurídicas, y una de esas cualidades es su capacidad. La capacidad se puede dividir entre capacidad de derecho, que es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de hecho, que es la capacidad de ejercer por sí mismos esos derechos de los que somos titulares. Para graficarlo, un ejemplo clarísimo, la de los menores de edad. El menor de edad puede ser... Perdón, profe. Sí, decime, Dijo Valeria. capacidad de derecho Bárbaro. Y de o... hecho, Bien, gracias. capacidad de derecho, aptitud de ser titular de un derecho. Por ejemplo, soy heredé y soy dueño de un departamento. Capacidad de hecho, ejercicio de esos derechos en el plano concreto, realizar negocios jurídicos en el ámbito, en el mundo de la realidad. Y el derecho, teniendo en cuenta, bueno, algunas convenciones que ya son de hace muchos años, los menores son personas desde el punto de vista jurídico plenas, pero que se encuentran, que el derecho entiende que se encuentran en desarrollo, que necesitan crecer, adquirir cierta experiencia, por lo que el ejercicio de sus derechos se encuentra tutelado, acompañado por, en principio, sus padres, a través de lo que se conocía tradicionalmente como patria potestad y ahora eh, en su denominación más moderna. Disculpe, profesor, Bueno, ¿ese sería como un ejemplo de capacidad de hecho? claro, Listo. exacto. Para un adulto, capacidad de derecho y de hecho se encuentran confundidas en la misma persona. Sí, Esto sería un caso donde la capacidad de derecho la posee la determinada persona y la capacidad de hecho se encuentra ejercitada por un tercero. listo. Bueno, nada, les decía que en general es el ejemplo más fácil de aprender. Todos hemos transitado esa etapa. Está también, por ejemplo, la figura del tutor o el curador para situaciones puntuales. Eh, pero bueno, podría ser, por ejemplo, que si por derecho propio algún alumno de un colegio realiza alguna presentación en el marco de un procedimiento administrativo, lo haga con representación de sus padres, más allá de que se le reconoce su calidad de parte específicamente al alumno como persona. Solo lo ejercita a través de uno de sus padres o su tutor. Y en Bueno, de estos caso, dos, ay, perdón, sí. No, no, decime, Natalia, sí. y en caso de un incapaz, de una persona enferma, también. Misma situación, lo dije de modo general, pero es una situación, no la misma, equivalente. Depende qué tipo de situación de hecho, qué tipo de incapacidad. Bueno, en general está la figura para ello de los curadores.
También está el curador o el tutor. La finalidad es la misma, con la diferencia de que la cuestión de fáctica, digamos, de hecho, que la origina es diferente. Pero también los efectos son los mismos y se encuentran también regulados por el Código Civil y Comercial. El otro concepto que surge de esto, digamos, posibilidad de ser parte de la administración surge de la competencia, posibilidad de ser parte de los particulares surge de la capacidad. El tercer concepto que surge al respecto, que sería la aptitud ya no para los particulares, ¿no? Estoy hablando, ya no de ser titular de un derecho, ya no de ejercerlo, sino la aptitud de ser parte en un trámite en particular, justamente para defender ese interés o derecho que entiendo se ve vulnerado. Y el concepto de legitimación aplica tanto para el instituto que estamos viendo nosotros en estas clases, el procedimiento administrativo, como para el proceso. También van a analizar en sede judicial si quien pretende llevar adelante una acción contenciosa administrativa está legitimado para hacerlo. Y hay leves diferencias entre las dos partes. Yo les voy a nombrar nada más una cuestión que tienen que trabajar directamente eh, con el material de lectura y van a terminar de cerrar cuando vean proceso en contrapunto, que es el de las situaciones jurídicas subjetivas. Este título o esta denominación habla de tres estadios, podríamos decir, tres conceptos, tres cajitas donde desde un abordaje teórico luego podemos incluir distintas situaciones, pero básicamente se basan, valga la redundancia, entre la relación entre la persona puntual, el sujeto, y el objeto de la cuestión discutida. Los conceptos son interés simple, interés legítimo y derecho subjetivo, y están ordenados de esta manera en una escala creciente de intensidad en cuanto a la relación entre sujeto y objeto. Y de esa también si nos encontramos respecto a una situación determinada en alguno de estos estadios, va a depender qué tipo de defensas podemos ejercer. Hago un ejemplo muy, muy fácil, es como solemos graficar, más allá de la cuestión teórica, de cómo se encaja en cada uno de estas cajitas. Quienes tienen interés simple respecto a alguna cuestión, solos pueden interponer denuncias. Piensen tomando un ejemplo de un procedimiento que ya vimos, en una contratación, un ciudadano común, alguien que no es proveedor estatal, no se presentó en el procedimiento, por ende no es oferente, por ende no es adjudicatario, por ende no es contratista. Nada, como mero ciudadano que busca la legalidad del accionar estatal en el marco de un Estado de Derecho, de una república, accede al expediente, ve algo que no le cierra, porque es un conocedor del tema. Bueno, intenta impugnar contrariar alguna decisión. Denuncias va a poder realizar. Denuncias como método de impugnación no están reservadas en particular para ningún para una situación particular. Cualquiera puede realizarlas. Ahora, un recurso administrativo no lo va a poder llevar adelante porque para presentar un recurso se tiene que ser parte del trámite. En el ejemplo que estamos dando nosotros, son parte de un procedimiento de compras quienes hayan presentado oferta y tienen un derecho subjetivo quien haya firmado el contrato. Vean esto, la relación cada vez más cercana con el objeto del procedimiento en particular, bueno, que en este caso del ejemplo así
esbozado de forma muy general, es la celebración del contrato. Pero bueno, van a encontrar en el material alguna ampliación más del tipo teórico del tema y recuerden, es interesante cerrar el contrapunto con qué sucede en la justicia. Bueno, tiene una visión un poquitito más amplia al respecto. Ya hablarán de esto las clases. Sí. Última cuestión relativa a las partes. Un concepto que se conoce como calidad invocada por el peticionante. Es decir, ¿desde qué lugar vengo y me presento en el procedimiento? ¿En la defensa de los derechos o intereses de quién? Puedo ir por derecho propio, digamos, yo me siento afectado. Profe, profe, Sí, se escucha de manera intermitente. ¿se corta? Se escucha bajito, después alto y así, y hay partes que no alcanzo a Ahí, escuchar. ahí se escucha mejor. ¿Hola? Sí, 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 ahí se ahí se escucha escucha mejor. mejor. Sí, se escucha bien, profe. Ah, perfecto. Listo, sigo. Les decía que para cerrar eh, la cuestión de las partes, el análisis de la calidad invocada de quien participa en un procedimiento, si lo hace en primer lugar por derecho propio, piensen en que yo soy el agente, el funcionario, el trabajador que está realizando algún tipo de petición al organismo en el que revisto tareas. El ejemplo que se les ocurra, pedir una licencia, contrariar una sanción o una cesantía, etcétera. Bueno, lo hago, me presento de forma directa por un interés o derecho que es el mío. Luego hay algunas figuras específicas, las estuvimos charlando tangencialmente recién, el representante legal, en el caso de los padres de un menor. También recuerden que el patrocinio de letrado no es una obligación, pero sí es una opción. Podría un particular contratar un abogado o tener un primo o una onda que lo quiera representar y se presenta en carácter de, bueno, hay que ver de qué manera cerraron su representación. Puede ser por un poder, hay otras figuras como patrocinante, pero bueno, un representante, un tercero que participa en el procedimiento en interés de los derechos de quien es efectivamente la parte, más allá de quien interviene de manera inmediata en el expediente. Bien, otra cuestión relevante para lo que es el trámite de los procedimientos administrativos, lo relativo a los plazos. Dos o tres pautas les nombro rápidamente para que tengan en cuenta. Lo van a ver en el caso de que aborden los principios en el artículo 1 de la ley 19.549, digamos, la de Nación. Ahí tienen concentrado todo lo relativo a cómo es tratado el tema plazos en el procedimiento administrativo en Nación, pero podemos extraer de ahí sus características generales. Los plazos se computan en días y horas hábiles administrativas. Esto quiere decir, o que busca de alguna manera dejar por fuera, no se cuentan en general, salvo alguna cuestión específica, en días corridos ni en días judiciales. Digamos, son días hábiles administrativos. En general hay organismos en particular, también depende de qué jurisdicción cambian, hay algún día que no es laborable o feriado, bueno, esos no contabilizan para el cómputo de plazos. En general no son perentorios. ¿Qué quiere decir eso? No hacen que una vez vencidos de forma automática se pierda un derecho en particular. En general son más ordenatorios los plazos administrativos. Eso quiere decir que el derecho no se pierde en el caso de su vencimiento. Con una excepción que es relevante, que es la de interposición de los recursos. Los recursos administrativos tienen plazos relativamente cortos para su interposición y, ya lo saben, vuelvo a traer el instituto a colación, recurso interpuesto de forma extemporánea hace caer el derecho. Puede
seguir tramitando como denuncia de ilegitimidad, pero pierde los efectos propios de los recursos, que bueno, lo vamos a nombrar rápidamente ahora cuando cerremos la clase. Otra cuestión muy relevante en relación al trámite de los procedimientos, otro concepto que también hemos charlado en clases anteriores, que es el de la notificación de los datos. ¿Recuerdan cuál era el efecto que tenía la notificación en el acto administrativo y cómo lo diferenciábamos del resto de los elementos? No, no recuerdo. Yo no recuerdo. No me acuerdo. Ok, ¿alguno se acuerda? ¿Alguno más? Puede ser válido un acto administrativo que no está debidamente notificado, ¿es válido o inválido? No, es ¿Surte efectos? un acto no notificado debidamente no es válido porque yo no me doy por notificada. Salvo que se utilicen, qué sé yo, no sé, el domicilio electrónico para el caso de una notificación de la FIP, por ejemplo. Ok, acá Profe, ¿puede mencionan ser para poner el sí, derecho de defensa? sí, está relacionado con el derecho de defensa. Sí, es un elemento clave para la plena eficacia de los actos en relación a lo que decía Susana, pero ahora vamos a hacer una disquisición respecto a la validez. ¿Algún otro comentario? Que vi algún otro micrófono que se desmutió. No, yo le quería decir que, por ejemplo, si hay una notificación, ¿Cómo? yo lo que es, no, lo que sí, que la notificación, no, por ejemplo, si una persona es notificada, ¿no? Y es notificada como testigo para un sumario y esa persona se presenta, ya no puede plantear la nulidad de la notificación o la nulidad del acto más adelante, porque ya se presume notificada, pues se presentó. Ok. Sí, está bueno el efecto. Ahora voy a aprovechar el ejemplo que traes y voy a hablar de eso 2 segundos. Está bueno. Profe, le puedo hacer una consulta. Sí, decime. Las multas de tránsito que te enterás 3 años después. Sí. ¿Es validez para pedir que quede sin efecto esa multa al no haber sido notificado? Bueno, arranco por la parte más teórica y después vamos al caso que planteaba recién Hernán. La notificación no es, desde el punto de vista conceptual, no es otra cosa que la comunicación con determinados requisitos de la decisión de la administración. La primera pregunta que yo hacía era relativa a la validez. Y un acto puede ser plenamente válido si cumple con el resto de los elementos que establece la normativa. Ese tema yo por lo menos les recomendé que lo vieran a través del artículo 7 de la 19.549, digamos, si la autoridad para dictarlo era competente, si el acto se encuentra motivado, si la causa se encuentra correctamente citado a los antecedentes de hecho y derecho, etcétera, 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 el acto puede ser válido. La notificación en un elemento que determina la eficacia del acto. Esto quiere decir la potencialidad de hacer surgir efectos jurídicos. El acto puede estar ahí como en una cajita de cristal, perfecto, porque cumple el resto de los elementos, pero hasta que no es notificado de forma debida, de acuerdo a lo que establecen las normas, no tiene efectos. Aprovecho y traigo el último ejemplo, el de Hernán, con respecto a las multas. La multa puede estar perfectamente establecida y consignada. Hasta tanto no se notifique de forma debida, no surgen los efectos propios de este tipo de actos, que es, bueno,
la exigibilidad del pago. Em, en relación a eso, por eso siempre la aclaración de la notificación no es una comunicación común. Se cumplen Profe, ciertas... disculpe que lo moleste, Sí, va, que lo corte. A mí me pasó lo mismo es la misma pregunta que hacía Hernán. sí. A mí me pasó que yo no fui notificada, sino que entré en una página y ahí me aparecieron las multas, pero tampoco estaban señalizadas en su momento. Sí, ahí hay dos cuestiones que iba a cerrar con eso con respecto a los medios, que es interesante cómo está mutando el trámite, no solo para cuestiones de multas de tránsito, sino en general para un montón de lo que es la vinculación entre los administrados y organismos, ciertos organismos públicos. Primero, van a encontrar en las normas los medios válidos para que se notifiquen los actos y qué requisitos tienen que tener. Entonces, van a encontrar, por ejemplo, acceso al expediente. Digamos, si ustedes van y toman vista de un expediente, se tienen por notificados de todos los actos previos. Algo parecido a lo que dijo el compañero respecto a si se presenta en una audiencia a la que es notificado como testigo. Está bien. Ponele que ni siquiera se notificó o la notificación fue defectuosa, pero si yo efectivamente después voy y me presento, es como no habría ninguna, como sería abstracta cualquier impugnación al respecto. Lo mismo con la notificación de algún acto que al momento que tomo vista del expediente, bueno, lo tengo delante mío ya. Es importante por eso cuando tomo vista del expediente, efectivamente ver o llevarme copia de todo lo previo, porque desde el punto de vista jurídico hay una presunción de que yo ya vi todo. Eso por un lado. Bueno, estaba enumerando medios. Acceso al expediente, telegrama, carta documento, cédula, que es el más común en el procedimiento administrativo, y últimamente medios electrónicos. Correo. Y la última, digamos, modificación o el medio que se está extendiendo cada vez más es el de ciertas plataformas electrónicas donde la notificación se perfecciona con la publicación o la difusión del determinado acto en esa plataforma de la cual nosotros tenemos la obligación de tener usuario y contraseña. Y nos obliga también a acceder periódicamente porque parte de esas reglamentaciones indican que los avisos que surgen de esas plataformas mediante correos no son la notificación en sí, son eso, avisos nada más. De alguna manera traslada un poco la responsabilidad con respecto a de seguir ciertos temas al administrado de la quita de la administración de realizar una notificación debidamente, teniendo en cuenta que a veces es muy dificultoso. Ustedes sabrán que tanto en sede judicial como administrativa, gran parte de los problemas tienen que ver con realizar una notificación válida, ni hablar cuando no hay domicilio constituido. Bueno, con las multas está justo, bueno, puede ser que conozcan este tema por los sitios de los organismos recaudadores. ARBA y ARCA, Exafip, trabajan con estos esquemas ya hace un tiempo. Uno tiene un usuario, digamos, clave fiscal. No recuerdo cómo se llama la de provincia, la de ARBA, pero ellos te notifican ahí y es suficiente, es como una notificación al domicilio. Y ya hace algún tiempo, pero han logrado a través de distintos trámites que se tienen que hacer con respecto a las licencias de conducir, ya sea renovación o ni hablar cuando tiene que realizarse una venta, todo lo relativo a cuestiones viales, o inclusive también a través de la BTV, han logrado imponerle a los conductores la obligación de generarse un usuario. Creo que es de la Agencia Nacional Vial, creo. O no, no sé si es a nivel nacional o a nivel provincial. Pero bueno, con el mismo esquema. Las multas se van a notificar ahí y no tienen que llegar específicamente a nuestro domicilio. En general, con respecto a los casos que me traían recién los compañeros, eh, nada, se pegan una vuelta por el estudio y les comento.
Chiste, no, chiste, chiste. No, sí, tienen que revisar, en el caso concreto, la jurisdicción de dónde es la multa y ver cuántos años prescriben. Si efectivamente no fueron notificados de forma fehaciente en ese plazo, en general son dos, hay dos plazos, depende de la falta, si es leve o grave. Son 2 o 5 años. Si en ese plazo no fueron debidamente notificados, ya sea porque no tienen usuario en este, porque no tuvieron la necesidad de constituirlo obligatoriamente, eh, y esto lo están visualizando en las distintas plataformas que hay donde uno con dominio creo que es dominio o DNI, saltan Sí, con el la, dominio del auto es. claro, saltan las multas, nada, no es exigible. Si pasara ese año de prescripción y ustedes efectivamente, esto tenganlo en cuenta porque al momento en que se presentan en el juzgado, si le erraron, ya sea porque sí estaban Yo le hago una notificados. consulta. Yo tengo multa del 2022-23, Cierro, pero me Juliana, con enteré este esto. año. Cierro con esto, Juliana. Si ustedes se acercan y no se había pasado el plazo o estaban notificados, están accediendo de forma directa y voluntaria al expediente. Entonces ahí sí van presos. Si están muy seguros que está prescrito porque pasó el plazo, hacen un... A veces no te piden ni un escrito los juzgados de falta. Le decís, che, tengo esta cosa, van, lo verifican y te la bajan directamente. Em, Hay que ver por los años que me decís, si fuera una falta grave no llegás a los 5, pero sí por ahí para una leve. Igual en las últimas redacciones de los textos de tránsito, cualquier cosa es una falta grave. Pisar una senda peatonal 1 centímetro es una falta grave. Así que, salvo que tengas la obligación por algún trámite, no sé, renovar la licencia, hasta que no estés notificado, no es exigible. Claro, pero por ejemplo, ahí corren los intereses. Sí, eso Es es... como que uno está notificado. O sea. no, es justamente lo... Rápido cerramos este tema de notificación y vamos a un repasito de los temas que quedan para que aborden directamente con el material. Lo que estamos cerrando sobre el final de charlar con la compañera justamente es la diferencia entre una notificación en los términos de la normativa y la comunicación o tener conocimiento de algún acto por otro medio.
Piensen que las notificaciones están dirigidas de forma determinada a el interesado o a quien, el afectado por esa decisión. Esos sistemas pueden acceder cualquier persona con internet, básicamente. Entonces, ¿cómo podría válidamente tomarse esa notificación como fehaciente y perfecta cuando nada, por ahí el que accedió a eso es mi vecino? Hay todo un esquema donde también se pide la diligencia de ir y verificar cada tanto, pero bueno, la realidad es que en ese caso, si pasa el plazo, no se toma esa notificación como la que establece la norma, la que estamos estudiando nosotros y la que necesitamos. Diferente es la situación que de otros, que ya es un medio más de notificación, lo van a encontrar así en las normas, de las plataformas digitales, pero ya es diferente porque esa notificación llega a un usuario y contraseña de cada uno de nosotros. Lo que nos hacen hacer es constituir un domicilio electrónico particular. Lo hace AFIP, lo hace ARBA, lo hace también ahora las agencias a nivel provincial y nacional. Está cada vez más extendido. La realidad es que nadie lo suele hacer voluntariamente. Esperan, digamos, alguna situación donde te estés obligado. Una es la renovación de la licencia. La otra era la BTV y las otros creo que con las ventas también lo estaban pidiendo. Eso no estoy tan seguro. Pero bueno, eso es un lindo ejemplo justamente porque es algo más cercano tal vez a nuestro quehacer cotidiano, donde además se da justamente una situación de defecto en la notificación. Bien, entonces esto, pero ténganlo en cuenta, mira la normativa con ese sentido. Notificación no es igual a dar conocimiento. Se necesitan llenar un montón de requisitos. Algunos de los medios que establece la norma te tienen que avisar en ese contenido qué recursos podés interponer para contrariarla. Piensen toda esta faz más tuitiva de tutela, de acompañamiento de la administración a los particulares, teniendo en cuenta que no siempre o no están obligados a en- estar patrocinados por un abogado. Dos últimos temas relevantes relativos al trámite, ya de algunos hemos charlado. Primero, la vista, el Instituto de la Vista como medio de acceso a las actuaciones, lo hablamos en la clase pasada. Y las cuestiones relativas a la prueba, que lo vimos desde la óptica del Estado, en el principio de impulsión e instrucción de oficio, pero que también cuando vemos el principio de debido procedimiento adjetivo, también el particular tiene derecho a presentar prueba conducente para probar su postura de alguna manera. Bueno, dentro de los 5 minutos que nos quedan, un pantallazo muy general del recurso administrativo para que ustedes completen con el material. Em, Nada, en primer lugar, saber que hay distintos medios, distintas vías para, todavía en sede administrativa, en la que nos encontramos, intentar contrariar o cuestionar alguna decisión administrativa que entendemos perjudica nuestros intereses o nuestros derechos. Usar unas u otras dependerá de algunas cuestiones que estuvimos charlando, digamos, de qué legitimación tengamos, qué tipo de procedimiento sea. Nosotros, para simplificar el análisis, vamos a centrarnos, al igual que hicimos en su momento en el acto administrativo de alcance particular, como la tipología más general y más utilizada. En este caso nos vamos a referirnos a los recursos administrativos. Ustedes van a estudiar eso. Sepan que pueden encontrar otras vías de reclamo con distintas características. Uno es el reclamo administrativo. Hablamos, la nombramos a la pasada, la denuncia como una vía un poco más general.
nosotros nos vamos a centrar o ustedes se van a centrar en el recurso, es lo que vamos a evaluar y lo vamos a conceptualizar de manera muy, muy general como el modo de impugnación de los actos administrativos con el objeto de obtener en sede administrativa su reforma, modificación, sustitución o extinción. Hay un acto que me perjudica, declara mi cesantía en un empleo público. Bueno, yo todavía en sede administrativa, digamos, ante las mismas autoridades que lo dictaron, intento revertir esa decisión. Una consulta, profesor. ¿Un contencioso Sí, administrativo es un recurso o algo más amplio? no, eso es lo que van a ver en la clase que viene. Contencioso administrativo es otra denominación que se da al derecho procesal administrativo. Esto es ya sede judicial. Nosotros estamos en una etapa todavía en el ámbito de la administración, no en el Poder Judicial. Em, ¿Qué es lo que les recomiendo para el abordaje de los recursos y qué es lo que, llegado el caso, se va también a evaluar? Un trabajo de su estructura más general a través de ciertos caracteres que son los que además van a diferenciar a una tipología de recurso de otra. El primer lugar es analizar quién se encuentra legitimado para interponerlos. ¿Qué sujeto? En segundo lugar es qué tipo de actos son recurribles. Acá, de manera muy general, yo les voy a adelantar una clasificación que es tomada del ámbito de las sentencias. Hay actos que son definitivos, que son los que deciden el fondo de la cuestión. Digamos, es el acto que declara la cesantía, es el acto que deniega o aprueba una licencia, es el acto que, ¿cómo se llama? Autoriza el título en una carrera. Después hay otros actos que en la otra, si se quiere, en la otra, el otro vértice del espectro, los de mero trámite, que solamente impulsan la tramitación del procedimiento, pero no definen cuestiones de fondo. Un ejemplo fácil siempre es los pases, ¿viste? Ese tipo de intervenciones que hacen que el trámite avance, pero no definen cuestiones sustanciales. Y luego están los actos interlocutorios o asimilables a definitivos, que, si bien no definen el fondo de la cuestión, no permiten que avance la tramitación del procedimiento, y si no se permitieran que estos actos se los recurra, podríamos quedarnos en un limbo donde el trámite no avanza, pero tampoco se define la cuestión. Hay un ejemplo medio de laboratorio o utilizado, medio fantasioso, que se utiliza para graficar la cuestión, lo usan algunos textos de derecho administrativo. Si, por ejemplo, para realizar algún acto, no sé, relativo a una ciudadanía, necesitáramos como prueba, o la administración pidiera como prueba, un acta de nacimiento que solo puede ser original, y ese acta se encontraba en un registro de las personas que está incendiado. Digamos, ese acta no existe más. Obviamente, en los casos concretos existen maneras de, si estuviera debidamente probada esa situación, bueno, buscar algún tipo de alternativa. Pero piensen en una acción bien restringida de necesito algo que usualmente se necesita en un trámite, pero que bueno, por una cuestión fáctica ya no existe. Y seguimos en ese loop donde tal vez ante esa decisión el particular establezca algún tipo de presentación y la contestación es presentes el acta original. Esa situación, esa decisión de la administración no define las cuestiones relativas a el hecho que se esté ventilando. Pensemos en el otorgamiento de una ciudadanía. Ni la acepta ni la rechaza, solamente pide no más prueba.
viendo los recursos, seguramente tangencialmente han visto este tema, hay una decisión, uno presenta un recurso, la estructura normal, más allá de que van a haber otros casos, es, bueno, la impugno y eso lo decide un superior. Eso puede darse varias veces hasta que define la autoridad máxima de la jurisdicción. Y eso va a cerrar la etapa administrativa. Ese acto va a ser final. Y es el que agota la vida administrativa. Recuerden este concepto, cuando lo vean en el material, lo van a retomar la clase que viene. El agotamiento de la vía administrativa es uno de los requisitos que se necesita para luego acceder a la vía judicial. Perdón. Bien. Otra característica general que van a tener que atender, la nombramos recién en la pasada, al momento de ver los distintos recursos. ¿Quién tiene competencia para resolver? Digamos, si la decisión la toma un director común y el tipo de recurso que presento hay que ver cuál es, ¿quién decide? En general suelen ir hacia arriba en la estructura jerárquica de la administración. A veces hay casos, por ejemplo, donde decide la misma autoridad. Es como que se le da otra chance para que decida en otro sentido. Spoiler, no suelen cambiar de decisión las autoridades, pero bueno, es una posibilidad. Otro gran tema que van a tener que atender es una de las cuestiones estructurales de los recursos. No es para que vayan al detalle, es para que sepan que la verdad son cuestiones relevantes. Los plazos. Los plazos lo venimos charlando en varios ejemplos. Los plazos de interposición de los recursos son exiguos. Si no se cumplen, se pierde el derecho y puede seguir a través de la denuncia de legitimidad con cierta sobrevida el reclamo, no con el alcance de un recurso. Los plazos varían por jurisdicción, no me interesa, no va a ser obviamente evaluado esa cuestión. También tienen distintos plazos cada uno de los recursos. Sepan esto, cuál es el efecto, por ejemplo, de interponer un recurso de forma extemporánea. Y ahora los recursos en particular. Bajo este tamiz de estas características van a poder diferenciar esos distintos recursos. En particular, me interesa, por su relevancia, que se centren, más allá de que van a ver todos, en el recurso jerárquico, en la reconvención y en el de apelación. Les va a dar tres formatos diferentes de recurso, con tres características diferentes, y nada, son los más extendidos. Obviamente el resto, mírenlo, miren la queja, miren... perdón, dije Profe, apelación, era el de alzada. pe- perdón, ¿me repite recurso jerárquico? El recurso jerárquico, el recurso de alzada y la reconvención. Esos son como los tres principales que me interesa que vean porque sus características diferentes. Obviamente van a Ok, ver todos. Céntrense en esos. ok. Bien, ¿alguna consulta, duda, comentario? Cualquier cuestión me escriben, vayan estudiando porque se van acumulando los temas, sobre todo cuando esta último bloque de proceso es complejo. Eh, lo, lo importante es que y seguramente eh, Valdemar lo va a enganchar para que puedan hacer la transición de forma clara desde sede administrativa a sede judicial. Eh, Pero nada, vayan metiéndole que ya en escasas 3 semanas tenemos la evaluación encima. Cualquier cosa, como siempre, me escriben en el campus o al correo. eh, y nada, que terminen bien la semana y estamos en contacto. Gracias, Buenísimo, profe. profe. Seguramente, profe. Nos Gracias. vemos. Nos vemos, profe.